consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Amén. Amén, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, pedimos que prosperes tu palabra, Señor. Padre, que tu reino sea establecido en medio de tu pueblo, Padre. Señor, que toda persona que no haya entregado su vida a Cristo Jesús, Señor, reciba fe para ser salvo en este día. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Toca cada corazón, toda alma, Padre. Dios mío, toda alma que haya venido en tribulación, Dios mío, haya venido quebrantada, Señor, sea levantada en el nombre de Cristo Jesús. Pueda llevar testimonio, Señor, de que tú le has hablado en este día. Padre, prospera tu palabra, Dios mío. Tú sabes por qué has mandado, Señor, este mensaje en particular esta tarde, Padre. Toca cada corazón, exhorta a toda alma, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a hablar acerca de Simeón ahora. Simeón. Simeón quiere decir oír atentamente, oír con obediencia, oír inteligentemente, oír para discernir, oír para advertir y oír para atender. Eso es lo que quiere decir Simeón. Simeón. Y dice la palabra: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, dice, esperaba la consolación de Israel. Dice la palabra de Dios de que Simeón estaba esperando el advenimiento del Mesías. Hermano, hermana, habían pasado 4,000 años. 4,000 años desde que el hombre había salido del huerto del Edén. Desde que Dios le dio la promesa ahí al hombre, a la mujer, diciendo: de tu semilla se levantará el que va a herir a Satanás. 4,000 años. Y este hombre, dice la palabra, estaba esperando la redención de Israel. Hermano, ¿sabe lo que es estar ahí? Diciendo: el Señor ha prometido, Él cumplirá. Después de que han pasado 4,000 años. Hermano, eso es tener fe. Fe. Esa es la palabra que Él, su nombre es oír atentamente, inteligentemente. Oír para advertencia. Eso es lo que significa Simeón. 4,000 años. Dice la palabra que Él esperaba. Dice ahí la redención de Israel. Veamos en segunda de Pedro, versículos 3 del 1 al 4. No voy a perder ahí Lucas. Del 1 al 4. Dice la palabra: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de, 1, las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y 2, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, los deseos de su carne, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermano, hermana, esta es una pregunta válida.
Es una pregunta válida. Dice ahí, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Una pregunta que nace a partir de la duda, nace a partir del cansancio, nace a partir de ver la maldad que hay en el mundo. ¿Dónde? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Obviamente esta gente no cree en Dios, pero es una pregunta que la misma iglesia se hace. Personas que han creído en el Señor Jesucristo. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero obviamente estas personas no creen en Cristo Jesús y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermano, hermana, 4000 años habían pasado desde que el hombre salió del huerto del Edén. Dios le dijo, te voy a redimir. Te voy a redimir. Dice la palabra que Simeón esperaba esta promesa del advenimiento del Mesías, la redención de Israel. 4000 años. La pregunta, hermano, hermana, hoy día, para usted y para mí, ¿tenemos nosotros esa fe hoy día? Estamos esperando la venida del Señor. La pregunta que solo usted puede contestarse a sí mismo. La pregunta que usted tiene que hacerlo en la quietud de su cuarto y declarárselo al Señor. ¿Tendré yo la fe que tiene Simeón después de 4000 años de decir estoy esperando al Mesías como el primer día? Una pregunta importante para nuestra vida. En Lucas 18:8 dice la palabra, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, hermana, vamos a ver en Santiago 2 después. Fe es algo que se vive. Fe es algo que se demuestra. No es algo de lo que se habla. Es algo que se vive. Y dice Jesucristo, pero hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. En la iglesia hallará fe. Ve a Simeón, 4000 años. El Señor viene. El Señor viene. Cristo hace una pregunta, ¿hallará fe en Cristo, en su palabra? En la iglesia de Jesús. El mundo no tiene fe. El mundo no sabe. En la iglesia de Cristo. Obviamente, dice ahí de que Simeón, veamos en el versículo 25, dice aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Dice ahí, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Obviamente es la voluntad de Dios que toda persona en su pueblo, que toda persona en la iglesia está esperando la redención, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. La pregunta es si la iglesia está esperando en eso. Usted y yo. Amén. Y dice ahí que el Espíritu Santo estaba sobre él. Hablando de esto, Cristo Jesús allá en Lucas 10, dice la palabra, hablando de sus días, de su advenimiento, muchos profetas quisieron ver lo que ustedes están viendo hoy y no pudieron. Hermano, hermana, dice la palabra ahí que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. El Espíritu Santo se movía de manera particular, singular,
antes de la venida de Cristo Jesús. Bueno, hermana, los días antes de Cristo Jesús eran diferentes. Eran diferentes. El Espíritu Santo no se movía como hoy. El Espíritu Santo llegaba a un hombre en particular en un momento determinado. Porque el Señor le estaba enseñando a la tierra la diferencia entre la presencia del Espíritu y cuando no está el Espíritu. Los tiempos antes de Cristo Jesús eran diferentes. La gente hacía obras, hacía sacrificios. Pero el mover del Espíritu Santo era diferente. No había. El Espíritu Santo llegaba sobre una persona en particular, sobre un profeta, le daba revelación. Uno. Había tiempo en que habían 3, 40. Pero no un país entero. Cristo Jesús hablando de esto, miren, los profetas quisieron ver los días que ustedes están viendo hoy. Reyes quisieron ver esto y no pudieron. El Espíritu Santo llegaba donde Simeón y le revelaba algo. En el versículo 26 dice la palabra: y le había sido revelado. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Wow. Dice la palabra ahí de que el Espíritu Santo llega a la vida de Simeón y le dice: Simeón, vos no te vas a morir sin antes ver al ungido de Dios. Vos no te vas a morir sin ver al autor y consumador de la fe. Vas a ver a Dios en carne. Y había sido revelado. Vas a ver a Cristo Jesús. Isaías 53:1, hablando acerca del Mesías, le dice: pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Espíritu Santo le revelaba a Simeón: vas a ver al Mesías. Tus ojos van a ver al Mesías. Isaías 53 dice: pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hoy día el mensaje, la palabra, el evangelio es predicado. Muchas personas lo rechazan, lo tienen por nada. Muchas personas vienen a la iglesia de Cristo Jesús, escuchan la palabra, la desechan. Como nosotros un día, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos predicaron? ¿Cuántas veces nos dijeron: hay que recibir a Cristo Jesús? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Cuántas oraciones de nuestra madre, de nuestros padres, de nuestros hermanos, para que recibiésemos al Señor? ¿Pero quién? Dice ahí la palabra de que el Espíritu Santo le revela. Le revela. Primera de Corintios 2, versículos del 10 al 12. Dice la palabra: pero Dios nos reveló estas grandes cosas ocultas, misterios escondidos desde la fundación de los tiempos del mundo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es lo que el Espíritu nos revela. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo comienza a revelar en la vida de cada persona. Cada creyente tiene que tener un testimonio de Dios, ¿verdad? Mano, le voy a decir una verdad espiritual. Nadie puede construir su casa sobre la roca
si no tiene un testimonio del Espíritu Santo. Usted no puede vivir de lo que le digo el mamá, el papá, el pastor, el amigo. Nadie puede poner fundamento sobre eso. Toda persona tiene que construir su casa sobre la roca a partir del testimonio que ha recibido del Señor. Si no, esa casa no va a permanecer. Si no está construida sobre Cristo Jesús, una relación personal, no va a permanecer. Solo la persona que puede decir, sí, yo he tenido un encuentro personal con el Señor, esa es la persona que va a perdurar. Nadie más. Esa revelación solo puede venir por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a la persona, lo quebranta. Llega al corazón y lo humilla a tal manera que dobla la cerviz y dice, tú eres Señor. Tú eres mi creador, mi hacedor. Si la persona no ha tenido ese encuentro, nada va a pasar. La mamá, el papá le dice, hijo, vamos a la iglesia. Venga a oír lo que el pastor va a decir. El pastor no tiene nada que decir. Si la persona no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, nada va a pasar. Por eso que muchas personas entran a la iglesia y salen enojados. Contaba ayer que estaba oyendo una alabanza, le podemos decir, durante la semana, que decía de que entra a la iglesia, escucha el mensaje y sale enojado. No tiene el gozo. No tiene el gozo de la salvación en su corazón. Cuando recibe la palabra, no haya un eco. Es el Espíritu Santo el que le da esa revelación al creyente, al hombre, a la mujer. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Abba, Padre. Cristo Jesús viene. Gloria sea al Señor. Hay una alegría. En Amós 3, versículos del 7 al 8. Daniel, Oseas, Joel, Amós 3 del 7 al 8. Dice, porque no hará nada Jehová, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces la palabra nos está diciendo algo, cómo funciona el Señor. El Señor habla a sus hijos. Hermano, hermana, cuando uno se pone a hablar aquí, a explicar la palabra, a escudriñar la palabra, a leer la palabra, si la persona no está de acuerdo, dice, no, esto no me parece, y se va, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo nos confirma algo, hay algo que nos está diciendo, esa es la palabra de Dios. Hay que poner atención, hay que oír atentamente, ¿verdad? Hay que oír con obediencia. Esa es la voluntad de Dios. Todos nosotros. Entonces el Señor da esta revelación que viene a través del Espíritu Santo. Dice la palabra ahí de que le he revelado a Simeón. Simeón, no te vas a morir sin antes ver al ungido de Dios. Pero ¿cuándo le fue revelado? No dice la palabra. Probablemente antes que naciera un José y María. Probablemente, no dice. Pero le había sido revelado, no te vas a morir sin antes ver al ungido de Dios. La palabra de Dios nunca dice en este día exacto, perdón, no es nunca. La mayoría de veces no dice qué día es exactamente. Hablando de eso, en Mateo 24,
del 32 al 31. El Espíritu Santo revela. Dice la palabra: de la higuera aprended. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas de la venida de Cristo Jesús. Entonces dice la palabra: cuando uno está atento a la voz del Espíritu, cuando uno está atento a la palabra del Señor, hermano, hermana, las cosas no nos agarran en sorpresa. Dice ahí Jesucristo, miren, cuando la higuera comienza a botar las hojas, dice: el verano está cerca. Cuando su rama está tierna, el verano está cerca. Es fácil determinar eso. ¿Cuándo? Cuando estamos poniendo atención, oyendo atentamente. Simeón, oyendo la voz del Espíritu, oyendo la voz del Espíritu, atentamente para advertencia, inteligentemente. Dice: así también vosotros, la iglesia, usted y yo, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca. La palabra nos está diciendo que cuando el Espíritu Santo nos comienza a decir las cosas, hay que poner atención, hermano, hermana. Hay que poner atención. No es lo que dice el pastor, el hermano, la hermana. Es lo que dice el Espíritu Santo. El pastor se equivoca. El pastor muchas veces dice palabras que no tienen nada que ver. Palabras personales. El pastor muchas veces le va a fallar. Y muchas veces lo va a defraudar. Pero usted, si está atentamente oyendo la voz del Espíritu, nada lo va a agarrar en curva. Dice Jesucristo: miren, cuando esto pase, conoced, está cerca. Simeón le había sido dado palabra. Simeón, no te vas a morir sin que antes veas al ungido. Dice la palabra ahí de que no se sabe cuánto tiempo había pasado. Hermano, hermana, para el hombre natural pasaron 10 años. Para el hombre carnal pasaron 20 años y no ha pasado. ¿Será que comí de más? ¿Será que fue la emoción del momento? Eso es lo que el hombre natural dice, el hombre carnal. A lo mejor yo estaba oyendo mi propia carne. El hombre carnal, el hombre natural, no cree las cosas del Espíritu. Dios le da una palabra, le dice: sujetate a esto, y no puede, porque dice la palabra: se han de digerir en el Espíritu. Lo olvida. Se me olvidó. Pero para el hombre, para la mujer que tiene una determinación en Cristo Jesús, 10, 20, 50 años, 60 años, 4000 años, no son problemas. El Señor prometió. Así dice el Señor, dice la palabra. Y yo lo sigo creyendo. Yo sigo esperando. Yo me sigo moviendo en esa fe. La palabra de que Simeón había recibido revelación del Espíritu Santo. Simeón, vas a ver al ungido. Y él se movía en eso. Él se movía en eso. Dios prometió. Dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él dice: en Cristo Jesús hay salvación, yo soy salvo.
Si Él dice en Cristo Jesús, la muerte de los santos son cosas preciadas para Dios. En eso estoy esperando. Si el Señor viene por mí, gloria sea al Señor. Jehová es mi sanador. Tú y tu casa serán salvos. Jehová, Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Para la persona que ha creído en Cristo Jesús, no importa cuánto tiempo ha pasado. Esa promesa está firme, viva como el primer día. Para el hombre natural, el hombre carnal, ya pasaron 5 años. Ya pasaron 10 años. Para muchos ya pasaron 5 meses. Y el Señor no me ha cumplido. Me voy. Dice Jesucristo, pero cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe. Hermano, hermana, la fe de Simeón no había menguado. La fe de Simeón seguía firme. Mi mamá tenía 5 hijos. Uno de ellos cometió suicidio. Y estaba esperando la salvación de 4 de ellos. Y se murió esperando. Pero no dejó de creer. Hermano, hermana, muchas veces nos vamos a morir esperando. Pero si el Señor dice, el Señor cumple. Hay que esperar en el Señor. Simeón decía, ¿será hoy, Señor? ¿Será que nosotros esperamos también nosotros lo mismo, verdad? ¿Será hoy? ¿Será hoy que viene Cristo Jesús? ¿Qué tienes para hoy? ¿Será que hoy es mi día, Señor? Voy a buscar de Dios. Voy a esperar en el Señor. Hermano, hermana, van a venir cosas a nuestra vida que están fuera de nuestro control. Hay cosas que usted no puede parar. Están escritas. Usted y yo vamos a pasar por tribulación. Vamos a pasar por el el valle de sombra de muerte. De algo puede estar seguro, vamos a pasar por tribulación, hermano, hermana. La tribulación va a llegar a nuestra vida un día. Un día vamos a pasar ahí, nuestra barca va a empezar a moverse. De algo puede estar seguro. Daniel 11, versículo 32. Esa es la palabra acerca del anticristo. Con lisonjas, con mentiras, con seducciones. Dice ahí, seducirá a los violadores del pacto, a la persona que no permanece en el pacto de su Dios. Pero mire, más el pueblo, el hijo, la hija de Dios, que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Van a haber cosas que usted no puede tener en su vida. Va a haber tribulación, enfermedad, muerte, que llega a nuestra vida. Dice la palabra, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La persona que ha creído en Cristo Jesús, no importa lo que pase, va a permanecer. Va a estar firme. Los niños actuaban esa hora en el Día de las Madres. Le decían los 3 muchachos hebreos: Nabucodonosor, no sé si Dios me va a sacar. No sé si Dios me va a sacar del horno de fuego. La verdad es que no sé. Pero aunque no me saque, no me voy a postrar a la estatua. Aunque
el Señor no me saque, yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Hermano, hermana, Cristo Jesús no es garantía de que todo va a estar bien. Hebreos 11 dice la palabra que los profetas muchos anduvieron desnudos, sin dinero, murieron aserrados, perseguidos, pero su fe no faltó. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Simeón esperaba la promesa. Simeón esperaba la promesa. Muchas veces vemos noticias, ¿verdad? Oímos noticias. ¿Se acuerda del hermano? De la hermana tal. Ya no está en Cristo Jesús. Se fue al mundo. Esa noticia llega a nuestra vida en estos días frecuentemente. Lo vi en el Facebook. Estaba haciendo esto y esto. Llega noticia a nuestra vida. ¿Se acuerda? La iglesia tal se dividió, está destruida. Cuando yo recibí a Cristo Jesús fue una iglesia en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y le voy a dar un testimonio. Aquí yo decía, qué iglesia, gloria a Dios. Y así era. Los domingos teníamos 2 servicios, teníamos escuela dominical, almorzábamos juntos, pasábamos todo el domingo juntos. Teníamos estudio bíblico martes y jueves. Y ahí estábamos. Yo era un niño en ese momento, con 14 años, 15 años. Y era un fuego. Ahí yo recibí al Señor. Crecí lo que tuve que crecer en el Señor. Ahí un día me tuve que mover. Y en un par de años me dijeron que se había dividido. Unos agarraron por un camino, otros agarraron por otro. Pero aquí estamos perseverando en el Señor. Un día puede pasar lo mismo en esta iglesia, o a donde el Señor lo lleve, pero la persona que ha creído en Cristo Jesús va a permanecer. Va a permanecer. Si su fe está en Cristo Jesús, si usted ha construido su casa en Cristo Jesús, usted va a permanecer. Esa es una promesa del Señor para usted. Recibimos noticias, ¿verdad? Pero el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. Dice la palabra ahí, en versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Hermano, hermana, ¿quién está confiando en esa promesa todavía? Cristo Jesús viene, ¿verdad? Hoy día tenemos esa promesa. Primera de Tesalonicenses 5, ¿verdad? El Señor viene. Así que lo vamos a encontrar en las nubes. Vamos a ser raptados. Estamos esperando en esa promesa. En el versículo 27 dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Cuánto tiempo había pasado, hermano, hermana? Cuando el Señor le dio esa promesa, no sé. Nadie sabe. Pero ese hombre estaba esperando. Dice que la palabra ahí que ya tenía su edad. Uy, ya me voy a morir, todavía no lo he visto. Dice la palabra que movido por el Espíritu ido al templo. Veamos que dice Santiago 2, versículos del 14 al 20.
¿Quién de nosotros está escuchando atentamente? ¿Quién de nosotros está escuchando inteligentemente la voz del Espíritu? Santiago 2, versículos del 14 al 20 dice: hermanos míos, Iglesia Betel, dice, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Es una pregunta con una negativa. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No hay fe. Está diciendo no hay fe. La verdad es que no hay fe. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dice la palabra ahí de que Simeón, not Simon, fue movido por el Espíritu al templo. Hermano, ahí hay dos cosas. Oí al Espíritu y después yo me moví. En este caso es Simeón. Oyó al Espíritu y después hubo una acción de parte de él. Se movió al templo. La palabra ahí empieza a hablar acerca de la fe. Hoy día todos decimos que tenemos fe, ¿verdad? Levantamos la mano, gloria a Dios. Y todos decimos que tenemos fe. Y usted le pregunta al incrédulo y también tiene fe. Le pregunta al mundo y también tiene fe. Todos tienen fe. Pero la palabra nos pone los pies en la tierra. Miren, esto no funciona así de que yo tengo fe. Esto funciona así. Si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no me lleva a moverme, es que en realidad no hay fe. Así es como funciona esto. No funciona de que yo tengo fe. Es de que la fe me lleva a moverme. Dice la palabra ahí de que Simeón estaba esperando la promesa, creyendo la promesa todavía. Voy a ir al templo. Voy a ir al templo. Voy a recibir del Señor. Estaba esperando. Hermano, hermana, cuando la fe nos mueve, el Señor puede hacer algo. Estaba leyendo en Mateo esta semana. Decía 2 ciegos al Señor: Señor, queremos recibir la vista, le dice Jesucristo. ¿Creen que puedo hacerlo? ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le dicen: sí. Sea hecho conforme a su fe. Sea hecho conforme a su fe. Hermano, mucha gente quiere recibir. Señor, dame trabajo, prospérame, dame sanidad. Pero no tienen fe. Solo quieren, pero no tienen fe en el Señor. ¿Quieres saber una cosa? Dice el versículo 17. La fe, si no tiene obras, es muerta. Es muerta. Dice la palabra ahí que Simeón estaba esperando la promesa. Entonces, ¿qué hizo? Fue dirigido por el Espíritu al templo. Hermano, la persona que está creyendo se está moviendo en esa fe.
Hoy día estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos nosotros. Pero es la persona que se está moviendo en esa fe, es la persona que va a participar en el rapto. Jesucristo dice, pero hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. Es una pregunta importante. Si no hay fe en nosotros, fe que mueva, es que realmente no hay fe, ¿verdad? Y eso es cada uno de nosotros. El hecho que yo esté aquí predicando acerca de esto no quiere decir de que no se preocupen de él, porque él sí cree, ni lo vayan a cuestionar. Eso es cada uno de nosotros, que el Señor nos va a poner ahí en fila a todos. No, él es el pastor, no se preocupe por él. Él es el primero que hay que preguntarle. Esa es la cosa, hermano, hermana. Entonces, ¿quién de nosotros está escuchando? ¿Quién de nosotros está escuchando la voz del Espíritu? ¿Quién de nosotros está moviendo en fe? ¿Quién de nosotros está escuchando lo que el Espíritu está revelando a nuestras vidas? Hermano, hermana, dice Primera de Pedro 2:5 que somos piedras vivas. Usted y yo somos piedras vivas en el templo del Señor. Eso quiere decir de que usted es un individuo. El Señor no está preocupado en el ministerio del pastor, en el ministerio del evangelista, de manera singular. Dios está preocupado en cada hijo o hija suya. Así como el Señor nos da alimento todos los días, así como el Señor nos da el respirar todos los días, a cada uno de nosotros. Así Dios trata con cada uno de nosotros. Piedras vivas. No dice una piedra viva, hablando solo de un hombre, una mujer en la iglesia. Está hablando de cada uno de nosotros. Seremos Simeones nosotros que estamos oyendo atentamente la voz del Espíritu. Dice Efesios 2, versículo 10, que somos hechura suya. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice. Pero dice la palabra que somos, usted y yo somos hechura de Él. Somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús. Usted y yo somos individuos. Somos individuos, hijos, hijas de Dios. Dios tiene una obra con cada uno de nosotros. Hoy en día la gente va a iglesias, a las mega iglesias, porque dice, me voy a perder ahí en medio del medio millón que hay ahí. Nadie se va a dar cuenta si llego o no llego, si canté o no canté. Nadie se va a dar cuenta de mí. Hermano, esa gente no tiene fe. Somos piedras vivas. Todo hijo, toda hija de Dios es una piedra viva, es un individuo en el Señor. Somos hechura suya, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús. Eso no existe de que me voy a perder ahí en medio de medio millón. Eso no existe en Cristo Jesús. Hermano, el ojo de Dios, no importa dónde nos movamos, nos anda buscando. Contaba una vez, un día estaban varios niños ahí con uniforme, y eso es lo que le pasa a cada papá cuando llega a la escuela, ¿verdad? Cada mamá. En medio de todo ese mar de niños, su ojo anda viendo a su niño, a su niña.
Vamos ahí donde están varios niños, ¿verdad? Y no sabemos cómo, pero en medio de todo ese bastantes niños que hay, el papá vio al niño hacer esto, a la niña hacer esto. Y lo hizo así, gloria a Dios, que qué bueno, mijo. No se fijó en el otro, no se fijó en lo que estaba haciendo el otro, se estaba fijando en su niño, en su niña. Así es Dios. Eso no existe de que nos vamos a ir a perder en una mega iglesia. Somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús. Hermano, hermana, el Espíritu Santo está haciendo una obra en cada uno de nosotros individualmente. Individualmente. Volviendo ahí a Lucas, ya vamos a terminar. Sí, en el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Entonces, dos cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo nos está revelando a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Hermano, hermana, Dios tiene un sacerdote en su casa. Esa persona es usted. El Señor habla a cada persona, a cada hijo o hija de Dios, cada quien su lugar, cada quien su lugar. El hombre tiene su lugar, la mujer tiene su lugar. Entonces el Señor le revela por medio del Espíritu a cada persona individualmente. Y dice que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Nos revela. Y después dice, movido por el Espíritu vino al templo. Hermano, hermana, la iglesia, usted y yo tenemos que estar oyendo la voz del Espíritu atentamente, inteligentemente. Eso es lo que significa Simeón. Cuando el niño nació Simeón en medio de hijo de Jacob, dijo a la mamá, Dios me ha oído. Por eso le puso Simeón. Dios me ha oído. Y eso es lo que significa este nombre, oír. Pero el verbo ese es oír atentamente, oír con inteligencia, oír con advertencia. Entonces toda persona tiene que estar oyendo la voz del Espíritu Santo de esta manera. Y por eso tiene que moverse al templo, tiene que moverse a la presencia de Dios, no a este templo. Es parte de la obra que el Señor está haciendo, ¿verdad? Gloria a Dios por la iglesia de Betel, gloria a Dios por las otras iglesias. Pero es a la presencia de Dios. Cada uno de nosotros tiene que estar oyendo la voz del Espíritu, oyendo la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros y moverse conforme a lo que el Señor nos ha hablado. Usted tiene el Espíritu Santo. Toda persona que ha sido marcada por el Hijo de Dios, que ha sido sellada por el Hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que estar esperando en la voz del Espíritu y movernos conforme a la palabra que recibimos. Simeón. Amén. Será hoy, Señor. Será hoy. Será hoy. Dice, vamos a terminar ahí. Versículo 27 dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Hermano, hermana, el escuchar la voz del Espíritu Santo tiene un testimonio en la vida de cada uno de nosotros.
Hay algo que usted y yo no podemos negar y es la presencia del Espíritu Santo. Hablando de eso, la palabra de Dios dice que el único pecado que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo único que Dios no puede perdonar en un hombre o en una mujer. Toda persona, todo creyente, todo hijo o hija de Dios debe tener un testimonio del Espíritu Santo, moverse por la voz del Espíritu. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a ponernos de